Bienvenidos a la clase virtual material de la guía didáctica número 3, programación, informática en red de computadora. Los temas que vamos a abordar son aplicar los algoritmos y diagramas de flujo estructurado como una herramienta para la solución lógica de problemas computacionales, utilizar la simbología para la construcción de algoritmos y diagramas. Vamos a ver el siguiente problema. Les voy a mostrar un problema y una solución realizadas por medio de un algoritmo. Dice el problema: cambiar la rueda pinchada de un automóvil teniendo una gata mecánica en buen estado y una rueda de reemplazo y una llave inglesa. ¿Cómo vamos a desarrollar ese algoritmo? Bueno, lo vamos a desarrollar por medio de la solución al problema que yo les estoy planteando. ¿Qué tiene que tener esa solución? Bueno, vamos a tener un inicio, vamos a tener siempre un inicio, ¿ok? Y siempre vamos a tener un fin. Y vamos a tener pasos ordenados que me van a explicar o me van a dar la instrucción sobre esa solución al problema. Por ejemplo, paso 1. Aflojar los tornillos de la rueda pinchada con la llave inglesa. Paso 2. Ubicar la gata mecánica en su sitio. Paso 3. Llevar la gata hasta que la rueda pinchada o levantar la gata hasta que la rueda pinchada pueda girar libremente. Paso 4. Quitar los tornillos y la rueda pinchada. Paso 5. Poner la rueda del repuesto y tornillos. Paso 6. Bajar la gata hasta que se pueda liberar. Paso 7. Sacar la gata de su sitio. Y paso 8. Apretar los tornillos con la llave inglesa y fin. Eso más o menos es un problema y una solución por medio de un algoritmo. Se ve sencillo, ¿verdad? Vamos con el siguiente problema. Dice realizar la suma de los números 2448 y 5746. Entonces vamos a tener un inicio, vamos a tener un fin y vamos a tener pasos. Por ejemplo, el paso puede ser colocar los números, paso 1, colocar los números el primero encima del segundo, ¿okay? El primero encima del segundo, de tal manera que las unidades, decenas y centenas, etcétera, de los números queden alineados, o sea, que estos números queden alineados con los primeros números. Trazar una línea debajo del segundo número, ¿okay? Aquí abajo, digámosle. Paso 2, empezar por la columna más a la derecha, ¿ok? De derecha hacia izquierda. Paso 3, sumar los dígitos de dichas columnas, ¿ok? Sumar cada columna. Luego, paso 4, se suma es mayor a 9. Anotar un 1 encima del siguiente columna a la izquierda y anotar debajo de las líneas de las unidades de la suma. Si no es mayor, anotar la suma debajo de la línea. ¿Okay? El resultado, 8 más 6, ¿cuánto es? Son 14. Entonces, 14 es más que 9. Entonces, voy a poner un 4 y voy a llevar un 1 que va a ir arriba del 4. Bueno, de este 4, ¿verdad? El que está encima. Paso 5. Si hay más columnas a la izquierda, pasar a la siguiente columna a la izquierda y volver al paso 3, ¿ok? Sumar los dígitos de dicho número. Y paso 6, el número debajo de la línea es la solución. El resultado que quede debajo del 5746 va a ser el resultado. Un poquito complicado este problema por los dígitos y todo eso, pero es fácil en realidad cuando ya lo vemos aplicado. Okay, vamos a un poquito más a la teoría. Entonces, ¿qué es un algoritmo? Bueno, un algoritmo es una secuencia finita de tareas bien definidas, cada una de las cuales se puede realizar de una cantidad de recursos finitos. Entonces, yo puedo realizar este problema de diferentes maneras. Puede ser que un estudiante lo realice de una manera y otro estudiante realice esta resolución de otra manera. ¿Por qué? Porque hay diferentes soluciones para cada uno de los problemas. Puede ser que un estudiante realice esta de una manera y otro de otra. Simplemente porque hay diferentes maneras de resolver un algoritmo o un problema hacia un algoritmo. Se dice que es una tarea bien definida si se sabe de manera precisa las acciones requeridas para su realización.
Aunque los recursos que se debe utilizar cada tarea deben ser finitos, estos no están limitados. Es decir, si una tarea bien definida requiere una cantidad inmensa pero finita de algún recurso para su realización, dicha tarea puede formar parte de un algoritmo. Además, se dice que una secuencia de tareas está bien definida si se sabe el orden exacto de ejecución de cada una de las mismas. Ejecutar un algoritmo es realizar la tarea del mismo en el orden especificado y utilizar los recursos disponibles. ¿Cuáles son las características que debe tener un algoritmo, que debe contener un algoritmo? Bueno, la precisión de finitud o determinismo y finitud. ¿Qué es precisión? Bueno, debe indicar el orden exacto en que se va a ejecutar cada tarea o cada dato. Definitud o determinismo es que el algoritmo se va a seguir 2 o más veces con los mismos datos de entrada. O sea, los datos que ya usted nos dieron o nos dieron en el problema, lo podemos utilizar 2 a 3 o más veces dentro del programa. De tal manera, obtener los mismos datos de salida para poder obtener la misma resolución. Finitud, bueno, nos va a determinar el momento y que se debe usar la cantidad de recursos finitos. O sea, vamos a determinar en algún momento y se debe usar una cantidad de recursos finita. O sea, vamos a poder utilizar cualquier tipo de cantidad o de datos, ¿verdad? Podríamos decir. ¿Qué más debe de tener un algoritmo? Una estructura. Va a tener los datos, va a tener las instrucciones y va a tener la estructura de control. ¿Qué son los datos? Bueno, lo que va a recibir, lo que va a procesar y lo que va a entregar como resultado ese algoritmo. Las instrucciones, las acciones o procesos que el algoritmo va a realizar sobre los datos. ¿Ok? Sobre los datos. ¿Cuáles datos? Bueno, lo que recibe, procesa y entrega. Y la estructura de control es la que nos va a determinar el orden en que se ejecutarán las instrucciones del algoritmo. O sea, ya nos va a dar un orden sobre las instrucciones, o sea, sobre las acciones o procesos que va a realizar el algoritmo conforme a los datos. Entonces, más o menos un poquito enredado, pero si lo vemos con el ejemplo del problema 2 que vimos sobre la rueda pinchada, entonces podemos decir lo siguiente. Vamos a tener los datos. Estos son mis datos. El problema. ¿Cuáles son mis datos? Bueno, tengo una gata mecánica, tengo una rueda de reemplazo y tengo una llave inglesa. Son los datos principales, o sea, lo que yo contengo, lo que yo tengo. ¿Qué voy a hacer después? Voy a hacer instrucciones o voy a dar la instrucción sobre el dato. Entonces voy a aflojar los tornillos de la rueda pinchada con la llave inglesa. ¿Quién es la llave inglesa? Es un dato del problema. Y luego voy a seguir trabajando con los datos, ¿verdad? Y haciendo instrucciones hasta poder concretar una resolución. Ok, además, el algoritmo se divide o se clasifica por medio de la solución que yo le pueda dar a ese algoritmo. Entonces, por ejemplo, a esa solución se le llama solubles, no solubles o indecidible. ¿Qué podemos decir sobre el problema soluble? Es cualquier dato que pueda tener una solución, cualquier problema que yo tenga que tenga solución. ¿Qué es un problema indecidible? Es el que no tiene solución o no se sabe si tiene una solución. O sea, yo creo que tiene o no sé si tiene, entonces va a ser un indecidible. Y un problema insoluble es que si se sabe que no existe una solución sobre, o sea, no hay solución sobre ese problema, entonces va a ser un problema o va a ser un algoritmo, un problema que es insoluble porque no hay solución sobre él. Igual también tenemos los problemas solubles. Este primero se divide en otros dos más, que serían los algorítmicos y los no algorítmicos. ¿Qué podemos decir de un algorítmico? Bueno, si existe un algoritmo que permita darle solución,
¿Qué es un algoritmo? Los pasos ordenados de un problema buscando una solución. Y un problema se dice que es no algorítmico si existe algún problema que permita, si no existe ningún problema que permita encontrar solución, o sea, no hay un algoritmo que me permita encontrar la solución, o sea, la solución yo la tengo, pero no la puedo utilizar, no la puedo ejecutar por medio de pasos. Entonces, este problema se vuelve como no algoritmo. Ok, vamos a ver lo que es diagramas de flujo. Dice que los diagramas de flujo se basan en la utilización de diferentes símbolos o diversos símbolos para representar operaciones específicas. Ok, hay que tener en mano o en mente que un diagrama de flujo está agarrado de un algoritmo. Si yo no tengo el algoritmo, no puedo desarrollar un diagrama de flujo. Vienen de la mano. Entonces es importante que primero ustedes realicen el algoritmo. O sea, yo les voy a dar un problema, por ejemplo, ustedes lo van a resolver de manera algorítmica y cuando terminan es que va a llegar el momento de realizarlo ahora sí en diagrama de flujo. Vamos a usar esos mismos pasos, ese mismo algoritmo y lo vamos a transformar en un diagrama de flujo. ¿Ok? Entonces, luego de esto, les voy a enseñar lo que son la simbología. En primero tenemos este simbolito que representa una terminal, ya sea, este va a funcionar como un inicio o como un fin. Como un inicio y como un fin. Bueno, entonces vamos a hacer ese simbolito aquí como inicio y ese mismo simbolito aquí como fin. Luego tengo este simbolito que funciona como una entrada o una salida de datos, como el dato, pues como podríamos decir como la llave inglesa, como la llanta de repuesto o como, vamos a ver, como la gata mecánica. Luego viene este otro tipo de simbolito que representa un proceso. Es lo que va a hacer o lo que va a almacenar ese dato. Por ejemplo, darle vuelta al tornillo, por ejemplo. Que ese dato puede que tenga una formación, un formato, una posición y que luego sea guardada o utilizada de otra manera. Puede usar por lo general operaciones aritméticas. Por ejemplo, yo puedo decir que llave inglesa es igual a tornillos, no sé, o A es igual a 0 y B es igual a 1, por ejemplo. Luego tenemos este otro tipo de simbolito que representa una decisión. ¿Qué significa una decisión? Por ejemplo, usted va a decidir qué quiere hacer o qué quiere que haga el programa. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir con el ejemplo del carro, entonces ven una decisión que dice, ¿puedo reparar el auto? ¿Sí o no? Si no puedo reparar el auto, ¿qué va a hacer el programa? Llamar al 91, llamar a una grúa, llamar a un conocido, como ustedes quieran, porque recuerden que la solución la puede dar cualquiera de manera diferente. Y si yo puedo reparar la llanta, entonces, ¿qué tengo que hacer o qué va a pasar? Bueno, voy a desarmar o voy a buscar las herramientas del cajón de mi carro y voy a sacar la llave inglesa, la gata mecánica y la llanta de repuesto y ahí voy a seguir con el programa. Eso más o menos funciona una decisión. Luego tenemos una decisión múltiple. ¿Qué significa una decisión múltiple? Yo voy a tener varias salidas, pero estas salidas van a ser como tipo de orden. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, construcción de los números pares, por ejemplo. Entonces yo tengo primero buscar los números pares, segundo como pasos pues de un programa. Luego tenemos lo que es un conector. Este me va a conectar dos diagramas de flujo, dos puntos del diagrama. Por ejemplo, yo tengo un diagrama que me ayuda a conectarse con otro diagrama, puedo utilizar un conector. Luego tengo este otro simbolito que dice que llama
llamada a subrutina o un proceso determinado. Bueno, es la que me va a permitir jalar un programa independiente o un módulo independiente. Luego tenemos este, que parece como un lápiz, ¿verdad? Es una pantalla que se utiliza muchas veces o en ocasiones en lugar del símbolo de entrada y salida. Este ES significa entrada y salida. Este otro significa impresora, que también se puede utilizar como un símbolo de entrada y salida. Y tenemos el de teclado, que también se puede utilizar como de entrada y salida. Además tenemos este otro conector que también sirve para enlazar cualquier tipo de programa, organigrama o diagrama a través de un conector de salida y otro de conector de salida. O sea, ya va a conectar los dos conectores, el conector que está en otro programa y el conector que yo tengo. Además, las flechas que están aquí sirven como un indicador de dirección o línea de flujo. Además, tengo esta lineecita que está aquí que sirve como línea conector, que sirve de unión entre dos símbolos. Creo que es importante resaltar que la simbología de un diagrama de flujo tiene más figuras que podemos utilizar para la construcción de un programa, pero ¿qué es lo importante? Entender la función de él y ya tener listo mi algoritmo para poder desarrollar mi diagrama. Además, aquí les dejo un ejemplo, ¿verdad?, de un diagrama de flujo, ¿ok? Utilizo esta terminal que de inicio y otra terminal de fin. Además agrego un proceso, luego agrego otro proceso y una decisión. El proceso dice estudiar. Entonces, inicio, estudiar 2, dice voy a resolver el problema. 3, aprendí. Sí, fin. Si no, voy a repetir estudiar. O sea, voy a volver a estudiar para tratar de resolver mi problema y voy a después hacerme la pregunta que si aprendí o no. Si no lo logré, vuelvo otra vez a estudiar, porque esto es un ciclo. Eso que yo acabo de crear es un ciclo, pero lo vamos a ver en otra clase. Ahorita nada más es importante entender que las flechas me van a guiar mi programa. Ven que aquí me devuelve cada simbología de este diagrama de flujo tiene un valor y además yo le puedo agregar el dato que yo necesite poner ahí, ¿verdad? Aquí yo no voy a poner resolver problemas porque ¿qué significa resolver problemas? ¿Sí o no? No tiene una validez. Tiene que ser ordenado y entendible lo que yo voy a realizar. Con esto llegamos al fin de la material de la guía didáctica número 3 de programación. Les invito a que si no entendieron puedan repasar el tema. Si tienen alguna duda por medio de Teams la podemos abarcar sobre el programa, sobre programación. Les saludo y sigan adelante, no se queden botados.